Grande gozo es tener a nuestras madres vivas. Amén. Es un gran gozo, es un privilegio. Madres esforzadas, madres valientes, que día a día luchan por servir a sus familias, a sus hijos. Madres que nos han dado tanta bendición que Dios ha utilizado para guiarnos en el camino del Señor. Y vamos a tener abiertas nuestras Biblias en la primera carta de los Tesalonicenses, en el capítulo 2, y vamos a meditar en los primeros 8 versículos. En los primeros 8 versículos vamos a poner nuestra atención y vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que nos guíe en esta preciosa mañana y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias te damos por el día de hoy. Gracias porque podemos recordar a nuestras madres, porque podemos, Señor, celebrar el hecho de que tú nos has dado, Señor, la bendición de tener a nuestras mamitas, Señor. Y gracias te damos por aquellas madres que han ido a tu presencia, han partido de este mundo, pero que nos han dejado el mejor regalo, el legado de tu palabra de Dios. El regalo y el legado de tu palabra en nuestros corazones. Así que queremos, Señor, con todo nuestro corazón, pedirte que las bendigas y nos dirijas también en este pasaje que vamos a estar, Señor, meditando. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, una de las cosas que nosotros vemos haciendo al apóstol Pablo a lo largo de su ministerio es que él continuamente está enfrentándose a gente mala, gente que lo quiere desprestigiar, gente que quiere estorbar en su ministerio para que nadie crea lo que él está predicando. Y eso es una cosa muy triste cuando vemos a personas que desprestigian a otras mintiendo, ¿no? Porque todavía alguien puede desprestigiar a otro, quizá diciendo la verdad, pero cuando miente, eso es mucho más decepcionante, es muy doloroso. El apóstol Pablo, para que usted vea que no solamente usted sufre, sino que también los apóstoles y los ejemplos que tenemos en la palabra del Señor de hombres de Dios, también sufrían estas situaciones. Así que, mis amados hermanos, como dice John Stott, podemos presuponer que el ataque de sus enemigos era algo como esto. Más o menos los enemigos estaban diciendo cosas como estas. Pablo se escapó y no se le ha vuelto a ver ni a saber de él desde entonces. Obviamente, este no es un hombre sincero. Es solo uno más de esos muchos falsos maestros que vagan de un lado a otro por la vía ignacia. Es un charlatán. Él hace lo que hace solo por lo que puede obtener en términos de sexo, dinero, prestigio y poder. Miren ustedes lo que más o menos pudieron haber estado diciendo los enemigos de Pablo en aquel tiempo. Y luego otro autor dice, y como Dios saca bienes de males, los enemigos de Pablo le atacaron, luego él se tuvo que defender y al defenderse nos dejó la más clara radiografía que encontramos en el Nuevo Testamento de un verdadero corazón pastoral. O sea que el pasaje que vamos a leer ahora nos va a amonestar y nos va también a exhortar a todos los que estamos en alguna posición de cuidado de otros. No solamente a los pastores que cuidamos una iglesia, que estamos predicando la palabra, que enseñamos, sino también a aquellos que tienen un trabajo pastoral. Y cuando estamos hablando de trabajo pastoral, estamos hablando del trabajo que hacemos para que otros puedan estar bien cuidados, estar bien con el Señor y estar bien en su vida, ¿no? Así que seamos pastores, o sea que no seamos pastores, nosotros como creyentes debemos imitar el corazón pastoral del apóstol Pablo. Debemos tomar el ejemplo que él nos deja de cuidado, de interés, de amor y de preocupación por toda la iglesia. En otras palabras, mis amadas hermanas y mis amados hermanos, el amor
y el interés por otros creyentes no es exclusividad de los pastores. Yo doy gracias a Dios porque en esta iglesia tenemos un grupo de mujeres que se encarga de pastorear a las mujeres. Yo no tengo que pastorear a las mujeres, pero tengo un grupo de damas, una directiva, hay unas hermanas muy fogosas y muy apasionadas por el Señor y por su palabra, que se encargan de velar por lo que le sucede a las otras hermanas. Y eso es una bendición. Eso nos da descanso, eso nos da también confianza en que el Señor por medio de su iglesia también cuida a su iglesia. Así que podemos descansar en ese sentido, ¿no? Las madres deben imitar el corazón pastoral del apóstol Pablo porque tienen que pastorear a otras mujeres. Las mujeres, dice el apóstol Pablo, deben pastorear a mujeres más jóvenes. O sea, las mujeres mayores deben preocuparse porque las jóvenes caminen bajo los principios de la palabra de Dios. Entonces, esa es la tarea pastoral también que tienen las mujeres, ¿no? Tienen que pastorear a sus hijos, ¿no? Tienen que pastorear a sus esposos como buenas ayudas idóneas que deben ser delante del Señor. Los esposos deben pastorear a sus esposas. Y decimos que las esposas pastorean a sus esposos en el sentido de cuidado, en el sentido de mirar cómo está su esposo, ¿no? En el sentido de velar también por las necesidades de su esposo. Aunque el mensaje que vamos a predicar hoy es para todos los creyentes, o sea, el día de hoy lo podemos tomar todos nosotros, por el Día de las Madres le hemos dado un toque femenino, ¿ya? Y ese toque femenino es el corazón maternal de quienes aman a Dios. El corazón maternal de quienes aman a Dios. Miren ustedes cómo el apóstol Pablo nos va a enseñar esto, que todos aquellos creyentes que aman al Señor deben permanecer con un corazón maternal. Y es interesante porque el apóstol Pablo, siendo que pues es un hombre de Dios, es muy masculino, más bien él lo que hace es ataca el pecado de la homosexualidad, de los afeminados. Lo que él nos dice es que nosotros debemos tener un corazón maternal. Y qué lindo que el apóstol Pablo haga esta referencia, ¿no? De un corazón precioso, de un corazón que solamente en el ámbito secular, en el ámbito natural, lo tienen las madres, ¿no? Es algo que Dios le ha dado a las madres como algo natural. Pero los creyentes también debemos tener ese corazón. Un corazón, ¿cómo? Maternal, ¿no? Un corazón cariñoso, un corazón de cuidado hacia mis hermanas, hacia mis hermanos. Y la primera cosa que vemos en este pasaje que hemos leído es que el amor maternal nos debe llevar a estar dispuestos a dar nuestra vida por nuestros hermanos. El amor maternal a nosotros nos debe llevar a dar nuestra vida por nuestros hermanos. Dice, mire lo que dice el versículo 1. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros, ¿qué dice? No resultó vana. Miren ustedes, el apóstol Pablo lo que está diciendo es que cuando nosotros fuimos a ustedes, nosotros pudimos por la gloria del Señor y para la gloria del Señor ver buenos resultados. El evangelio nunca tendrá malos resultados, siempre tendrá una semilla que va a germinar y que va a ser de mucha bendición para aquellos que lo escuchen. Por eso nosotros nos afanamos y traemos a nuestros hijos para que ellos escuchen el mensaje del evangelio. Yo recuerdo que cuando era más joven, más pequeño, mi mamá se afanaba porque yo escuche la palabra del Señor, porque yo escuche el mensaje del evangelio. Miren que yo era un niño muy
muy preguntón sobre ciertas cosas de Dios. Era un poco rebelde también, no quería aceptar las cosas del Señor. Pero fue gracias a ese esfuerzo, fue gracias a ese trabajo maternal que alguien hizo por mí, que luego el Señor, por medio del Evangelio, cambió mi corazón, me transformó, me hizo una nueva criatura. Y quizá nosotros no veamos resultados tan inmediatos en la vida de aquellos a quienes les estamos predicando el Evangelio, pero debemos confiar que no es nuestro trabajo que la gente reciba el mensaje del Evangelio positivamente. No es nuestro trabajo ese. Nuestro trabajo es predicar el mensaje. No importa si tu jefe es hostil, no importa si tu esposo es frío con las cosas del Señor, no importa si tus hijos no quieren saber nada de las cosas del Señor. El Señor a nosotros nos ha dejado un trabajo. Y tu trabajo es insistir en el mensaje de la palabra, en el mensaje del Evangelio. ¿Por qué? Porque en su momento ese trabajo no será en vano. Tendrá fruto. Habrá cosecha, ¿no? Y eso debemos dejárselo al Señor. No es nuestra mayor preocupación que nuestros hijos sean siervos del Señor o nuestros hijos amen al Señor con todo su ser y se metan en un seminario bíblico y sirvan en la iglesia. Esa no es nuestra mayor preocupación. Nuestra mayor preocupación debe ser darles el mensaje para que en algún momento, por la obra natural del Espíritu Santo, nuestros hijos cambien. Y ellos van a decir: mamá, papá, ahora yo conozco a Cristo y quiero servirle con todo mi ser. Yo me acuerdo que cuando quería seguir a Cristo, yo le dije a mi madre, le dije: mamá, estoy seguro que me quiero bautizar. No voy a volver a mirar atrás. No voy a regresar a la vida anterior. Y eso no lo hizo mi madre. Eso lo hizo el Señor por medio de todos los esfuerzos maternales de cuidado y de pastoreo hacia mi vida. Mi madre no se dio por vencida. Siguió llevándome a la iglesia, siguió compartiéndome la palabra en la casa cuando yo ya no quería ir a la iglesia. Y fíjense, eso es lo que dice el apóstol Pablo aquí en el versículo 1. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó como vana. No fue en vano, ellos pudieron cosechar. En otras palabras, lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí es que el sacrificio que ellos hicieron a causa de la tribulación, a causa del sufrimiento, a causa de la opresión de otros judíos que estaban buscando desprestigiarlos, a causa de la persecución romana, porque desde el siglo I hasta el siglo IV hubieron los peores emperadores que persiguieron a los cristianos. Es decir, para Pablo valía la pena el sacrificio que hacía. Valía la pena el hecho de que podía perder la vida, ¿no? Con tal de que este pueblo, los tesalonicenses, puedan ser salvos, puedan conocer al Señor. Ahora mire lo que dice el versículo 2. Este texto dice así: pues habiendo antes padecido y sido ¿qué? Ultrajados, fuimos casi despedazados por causa de ir donde ustedes. Como sabéis, dice en Filipos, tuvimos denuedo o tuvimos valor, tuvimos confianza, descansamos en el Señor, en nuestro Dios, para poder hacer esta obra de anunciarles el Evangelio, ¿no? Y no había puertas abiertas, porque a veces uno está esperando puertas abiertas para hacer las cosas del Señor. Yo predico si Dios me da la oportunidad. Nosotros no vemos eso aquí. Yo predico si Dios me lo pone en el camino, ¿no? Esas frases que tenemos a veces. Pero aquí el apóstol Pablo nos está enseñando que por medio de la tribulación
la oposición, ellos se dirigían para hacer la voluntad de Dios y el trabajo, ¿no? Miren todo lo que costó ir a los tesalonicenses. Costó mucho sacrificio, ¿no? Mis amados hermanos, a pesar de que el evangelio a ellos les exigía cada vez más, porque las puertas cada vez más estaban cerradas, estaban duras, habían más peligros. Ellos no empezaron a conversar entre ellos y decir, bueno, este negocio de predicar el evangelio no es tan rentable, así como los estaban acusando de que ellos iban a predicar por dinero, ¿no? Si era por dinero que el apóstol Pablo, Silas y Timoteo iban a predicar el evangelio, entonces posiblemente hubieran determinado que ese negocio, si es que era un negocio, no iba a ser tan bueno. Pero a pesar de esto, nosotros vemos, hermanos, que ellos no se desaniman, no están diciéndose los unos a los otros. Tratemos de suavizar el mensaje para que no provoque tanto problema. Adaptémoslo a la versión judía para que los judíos no nos hagan problema. Es muy triste ver el día de hoy, mis amados hermanos, que hay mucha gente que adapta el mensaje del evangelio, ¿no? Lo mezcla, lo adorna, entre comillas, con tal de que los hombres carnales vengan a la iglesia. Y eso nosotros no queremos. Nosotros no queremos que la iglesia se llene de gente carnal. Nosotros sabemos por testimonio de la palabra de Dios que la gente carnal no son hijos de Dios. Y nosotros no queremos eso. Lo que sí queremos es que la gente, por medio de escuchar la palabra, se convierta de ser carnal, ¿a qué? A ser espirituales, a ser hijos de Dios. Como dice el apóstol Pablo, luego en la carta a los Romanos, dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ellos son hijos de Dios. Así que, mis amados hermanos, tenemos ya una respuesta para estos hombres que estaban acusándoles, ¿no? Permítame hacerle una pregunta. ¿Lo que estás haciendo te pone en riesgo de muerte? Cuando te estás quejando de que lo que estás haciendo es mucho por la obra del Señor. A veces hacemos alguna actividad aquí en la iglesia y luego nos estamos quejando, ¿no? De que es mucho lo que hacemos. Estoy cansado de predicar, estoy cansado de dar clases de escuela dominical, estoy cansado de que siempre me pongan a hacer lo mismo, ¿no? Y yo te pregunto, ¿lo que tú estás haciendo te pone en riesgo de muerte como para decir, bueno, quizás es un sacrificio, ¿no? Nosotros no vemos ese espíritu aquí, mis amados hermanos. Sin embargo, para ellos, el sacrificio que hacían era digno del Señor. Porque su Señor no se reservó ni una gota de su sangre para que ellos puedan ser salvos. ¿Cuánto dio Cristo por ti y por mí? ¿Cuánto hizo el Señor para que tú y yo el día de hoy podamos llegar a esta vida tan preciosa que nos ha dado el Señor? De tener esperanza, de tener una relación con Dios, de tener paz con Dios. Miren ustedes, amados hermanos, Pablo demostró un deseo sincero de agradar a Dios en lo que hacía. Pablo demostró que su deseo de ir a Tesalónica no era por obtener ofrendas económicas. No era porque el negocio se iba a poner bueno y Pablo iba luego a comprarse un tremendo caballo de raza, ¿no? No era para mejorar su estatus económico. Su deseo era sincero. Lo que querían hacer ellos era simplemente agradar a Dios en lo que hacían. No había mala intención. Miren lo que dice el versículo 3. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de ¿qué? Ni de impureza, ni fue por engaño, dice el versículo 3 de primera a los Tesalonicenses,
capítulo 2. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Miren ustedes, es decir, cuando ellos fueron allá, no vinieron con un mensaje equivocado, no vinieron con un mensaje torcido. Tampoco vinieron con un mensaje que traía seducción, ¿no? Un mensaje que venía a engañar a quizá hermanas ingenuas, o quizá hermanas que no estaban, o personas o mujeres que no estaban firmes en las cosas del Señor. No fueron para quizá sus propios placeres, no vemos eso. Tampoco fue por engaño, ellos no fueron a engañar a la gente para obtener alguna cosa. ¿No? Pablo está diciendo que todo lo que ellos habían dicho no tenía la intención de sacar ningún beneficio. No tenía la intención de sacar algún provecho por medio de ciertas habilidades que tienen aquellos que les gusta engañar cuando se paran a predicar. Más bien, ellos lo que quieren hacer es ofrecer un trabajo para la obra del Señor, digno del Señor y de su obra. Miren lo que dice el versículo 4. Sino que según fuimos, ¿qué cosa? Aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. Dios nos escogió, Dios nos aprobó, Dios nos seleccionó para que nosotros vayamos y prediquemos su palabra. Es interesante que el día de hoy hay mucha gente que se autodenomina profeta. Hay mucha gente que se autodenomina apóstol. Hay mucha gente que se autodenomina pastor inclusive, ¿no? Ninguna de estas tres cosas, hermanos, son cosas que nosotros nos podemos atribuir sin que Dios haya puesto un llamamiento en nuestras vidas. De hecho, nosotros sabemos que apóstoles y profetas en el día de hoy sí hay. Sí hay, pero están aquí. Están en su palabra, ya no están ahí en la calle, ya no están en iglesias. No, hay mucha gente falsa, ¿no?, que quiere tener prestigio por simplemente atribuirse estos ministerios que ya no están vigentes en nuestra época. ¿Por qué? Porque toda la escritura, todo el fundamento apostólico lo tenemos en la palabra. Entonces, ¿por qué no necesitamos apóstoles y profetas el día de hoy? Porque toda la palabra profética está segura, ¿en dónde? Aquí, en la Biblia. Porque todo el fundamento apostólico ya fue regalado, ya fue dado, ya fue un tremendo obsequio que Dios nos dio por medio de sus apóstoles. No necesitamos que nuevos profetas y nuevos apóstoles nos prediquen un nuevo mensaje. De hecho, los que han predicado nuevos mensajes son sectas el día de hoy. Ustedes saben de qué sectas estamos hablando. Hombres que se han levantado como nuevos profetas. Dios me habló, Dios me dijo. Y luego tienen iglesias millonarias, ni siquiera voy a decir grandes. Iglesias millonarias. Dice aquí el versículo 4, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. ¿Quién les confió el Evangelio a estos hermanos? Dios los escogió. El Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, ninguno puede venir a mí si el Padre no le trae. Ninguno puede venir a mí si el Padre no le trae. Vosotros no me eligieron a mí. Yo los escogí a ustedes. El apóstol Pablo iba a perseguir a la iglesia y en medio de esa persecución el Señor Jesucristo le dice, oye, detente, ¿qué estás haciendo? Yo ahora te he elegido para que tú seas mi siervo y sepas cuánto cuesta predicar mi palabra. Y sepas cuán doloroso es ir por el mundo y llevar mi palabra. Tú vas a saber lo que significa eso. El apóstol Pablo fue escogido, por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 15, dice, y al último de todos, como a un abortivo,
¿Me escogió a quién? A mí. No hay más apóstoles. El último de todos. Como el más indigno pecador, el que no merecía tener un apostolado. Fíjense a qué se dedicaba el apóstol Pablo. A perseguir a la iglesia de Cristo. Pablo reconoce que no hay privilegio, no hay ningún currículo que sea tan prestigioso o sea tan bueno para que Dios te escoja, para que Dios nos escoja. Es por pura misericordia, es por pura gracia, y Dios lo hace cuando estábamos en la peor condición de todas. No cuando estábamos medios brillosos, no. No cuando nos estábamos portando bonito, no. Dios no nos escoge ahí. Dios nos escoge cuando éramos indignos pecadores y al último de todos como a un abortivo. Me escogió a mí, dice. Entonces ellos tenían el respaldo de que había sido Dios mismo el que los escogió para llevar el mensaje del Evangelio. Así hablamos, dice, no como para qué, ¿me están siguiendo? No como para agradar a los hombres. Esa no era su motivación. Ellos no venían a predicar el mensaje o no venían a hacer la obra del Señor para agradar a la gente. Nosotros no es que le queremos caer bien al pastor. Nosotros no hacemos las cosas para caerle bien al pastor. Nosotros hacemos las cosas que Dios nos ha llamado y que Dios nos, por medio de dones y talentos, nos ha dado. Es para agradar a Dios y para que su obra siga creciendo, siga adelante. No lo hacemos para agradar a otros, hermanos. Debería bastarnos con que Dios esté agradado en nuestro servicio para seguir sirviendo, no para desertar, no para hacernos a un lado, no como para agradar a los hombres, sino a Dios. ¿Qué hace Dios? Que prueba nuestros corazones. Miren lo que dice el versículo 3 aquí. Que el mensaje que ellos habían hablado no venía de errores, no venía de cosas inventadas, no tenía cambios el mensaje, no habían relecturas. No era un mensaje alternativo que le guste a la gente. Escuchaba la vez pasada a un pseudo pastor, y tengo que decir que es un pseudo pastor, porque es un pseudo pastor. Y lo digo con mucha paz en mi corazón. Y este pastor decía de su iglesia que su iglesia era una iglesia alternativa. Que eso sí. Y el entrevistador le pregunta, bueno, ¿y a qué te refieres con una iglesia, que tu iglesia es una iglesia alternativa? Bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos una relectura de las Escrituras, no como los cristianos tradicionales la leen. Así no. No hablando de pecado, enfatizando en el juicio venidero, no hablando de infierno, no hablando de arrepentimiento. No, esta relectura es un poco más humanista, para que la gente pueda encontrar un mensaje que les ayude a vivir bien en este mundo. Básicamente estaba diciendo este hombre. Pero el apóstol Pablo no fue de esa manera, no fue a cambiar el mensaje, no. Él fue a llevarles el evangelio predicado desde el principio. Un evangelio que no comienza en el Nuevo Testamento. Es un evangelio que viene siendo predicado por Dios desde el Antiguo Testamento. Mire lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 15. Ya vemos predicación del evangelio en Génesis capítulo 3. Y usted dice, bueno, ¿cuál es el mensaje? Vamos a ver. Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. El Señor está hablando aquí a la serpiente, ¿no? Le está diciendo, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Y entre tu simiente
entre la simiente de la serpiente y la simiente suya. Fíjense de lo que Dios está hablando. Si nosotros no conociéramos el mensaje del Evangelio, no sabríamos de qué se trata esto. ¿Por qué le dice a la serpiente que va a poner enemistad entre ella? ¿Qué será? ¿Porque a las mujeres les da miedo de las serpientes? No. Es porque el Señor estaba anticipando que la simiente de sus hijos, la simiente de Cristo, no tendría ninguna amistad con las cosas de la serpiente, con los principios de la serpiente. Los cristianos, hermanos, no podemos amistarnos con principios de la serpiente. Mire lo que dice. Y entre tu simiente y la simiente suya habrá enemistad. Y esta te herirá, ¿en dónde? Es decir, la mujer te herirá a ti en la cabeza, vas a ser derrotada, le está diciendo. Pero tú le herirás en el calcañar. Tratarás de morderle el talón, le está diciendo. Pero ella va a ser certera y te aplastará. Y luego vemos que eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, cuando derrotó a Satanás y le pisó la cabeza, para que tú y yo podamos ser libres del imperio, del dominio de Satanás. Miren el mensaje del Evangelio. Mis amados hermanos, es aquí donde Dios promete enviar al Señor Jesucristo para romper las obras de Satanás. Leámoslo en otra versión, ¿qué les parece? El mismo texto, pero en una versión un poco más popular. Haré que tú y la mujer sean enemigas, pondré enemistad entre sus descendientes y los tuyos, un hijo suyo te aplastará la cabeza. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de lo que está predicando? No solamente que el Señor Jesucristo le aplastaría la cabeza, sino que un niño, un hijo, un humano nacido de una mujer sería el que le aplaste la cabeza a Satanás. ¿No? Por eso nosotros vemos que el Señor Jesucristo se encarnó para tomar forma humana, ser como nosotros, totalmente humano, sufrir todos los padecimientos, soportar todas las tentaciones habidas y por haber, entendernos a ti y a mí en nuestras luchas y dificultades. Tú te preguntas, ¿y cómo Dios, cómo el Señor Jesucristo puede entenderme a mí de lo que yo estoy sufriendo si Él es divino y Él nunca me va a entender como yo me siento? Él para eso mismo se hizo humano, para entender la traición, para entender el desprecio, para entender el dolor, para entender toda tentación de no actuar conforme a la ley del Señor. Luego vemos a Satanás tentándolo, queriéndolo hacer quebrantar la ley, pero el Señor con la ley, con la palabra mismo le dice, escrito está: el Señor tu Dios, servirás a Él, solamente adorarás, y al Señor tu Dios no lo vas a tentar. Miren ustedes, mis amados hermanos, dice un autor con respecto a este particular: este es el mensaje del Evangelio que comenzó a ser desarrollado en las Escrituras, es decir, en el Antiguo Testamento. En la primera promesa evangélica, en Génesis 3:15, cuando Dios promete enviar un Salvador nacido de mujer, y a partir de ese momento esa promesa se va desarrollando a lo largo de todo el Antiguo Testamento. A lo largo de todo el Antiguo Testamento nosotros vemos que el mensaje del Evangelio es anunciado como una promesa que en algún momento se tiene que cumplir. Y finalmente el Señor Jesucristo vino. Y el apóstol Juan dice, y habitó entre nosotros y vimos su gloria como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nosotros lo vimos a Él y podemos constatar que Él es el unigénito del Padre. Mire lo que pasa en Hechos capítulo 17.
Mire lo que dice y nos habla acerca de este pasaje. ¿Qué hizo Pablo y su equipo? Pablo, Silas y Timoteo cuando fueron a Tesalónica. Mire lo que pasa. ¿Qué hicieron ellos? Dice aquí. Dice que llegaron a Tesalónica donde había, ¿qué cosa? ¿Qué había? Una sinagoga de los judíos. Fíjense, ellos van donde están los judíos, donde tienen la ley. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo, ¿qué hizo? Discutió con ellos los asuntos del Antiguo Testamento. Miren ustedes que Pablo no comienza predicando el mensaje neotestamentario, sino que él comienza predicando el mensaje del Antiguo Testamento. Por medio del Antiguo Testamento se puede evangelizar. Sí, por medio del Antiguo Testamento también podemos evangelizar. Porque en el Antiguo Testamento Dios nos ha dejado el desarrollo del mensaje de su evangelio para que nosotros conozcamos a Cristo desde ya. Y en ustedes, dice, y Pablo como acostumbraba fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de ¿qué? Del Antiguo Testamento que era necesario, era crucial, no había opción para ti y para mí. Era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Mis amados hermanos, hemos mencionado nuestra primera enseñanza, que nos enseña a imitar a las madres, especialmente a las madres que conocen y aman al Señor. Hay buenas madres en el ámbito secular, pero no se comparan a las madres que conocen a Cristo. No se comparan a las madres que siguen a Cristo. No se comparan, no tienen nada que hacer con aquellas madres que han abrazado los principios de la palabra de Dios. Y por eso hemos dicho el amor maternal, lo que yo veo que ha puesto Dios en sus hijas, nuestras madres, ese amor maternal nos debe llevar a estar dispuestos a dar nuestra vida por nuestros hermanos. Cuando tú veas a tu hermano que está en necesidad, cuando tú veas a tu hermana que está enferma, cuando veas a tu hermano que está pasando por alguna dolencia de cualquier tipo de su corazón, en sus emociones, lo que nos enseña este pasaje es que el amor maternal debe ser aplicado a aquellos a quienes Dios pone en nuestro corazón, como verdaderos hijos de Dios. Y la segunda enseñanza que topamos en este pasaje es que el anhelo de todo creyente debe ser buscar la aprobación de Dios. El anhelo de todo creyente debe ser buscar la aprobación de Dios. No podemos vivir para agradar a todo el mundo. No podemos vivir para agradar a la gente, sino para agradar a Dios. Ese debe ser nuestro principal deseo. Mis amados hermanos, miren lo que dice el versículo 4, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí es que la palabra de Dios muchas veces puede causar que traiga desaprobación de la gente hacia nosotros, porque no la van a querer escuchar, porque no van a querer sufrir lo que dice la palabra del Señor. Pero eso no nos debe desmotivar a hablar lo que el Señor, todo lo que el Señor nos enseña aquí en su palabra. La meta del apóstol Pablo no es agradar a la gente, la meta del apóstol Pablo era agradar a quien le había confiado el evangelio.
Miren lo que dice el versículo 5. Porque nunca usamos de palabras como lisonjeras, aduladoras, palabras bonitas. Como sabéis, ni encubrimos avaricia, no fuimos para obtener algo de ustedes. Dios es testigo. Miren, el apóstol Pablo mete al Señor como testigo de que su intención era sincera. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Nosotros sabemos que los apóstoles tenían una gran autoridad. Una autoridad apostólica, una autoridad pastoral, y que por medio de esa autoridad el Señor guiaba a su iglesia, establecía la doctrina, corregía el pecado, corregía todo lo que estaba torcido. Pero dice el apóstol Pablo que él no hizo uso de esa autoridad pastoral o apostólica que tenía de parte del Señor. No hizo uso de eso en ese aspecto. Nosotros no fuimos a exigir cosas, teníamos la autoridad para exigir. Que ustedes nos sostengan, que ustedes nos provean, que ustedes nos hospeden, pero no fuimos así. No fuimos exigiendo cosas. Más bien dice, ¿cómo dice Pablo que ha ido? Pablo fue como una madre preocupada por sus hijos. Una madre que no viene exigiendo nada. Versículo 7. Antes, miren lo que dice aquí el apóstol Pablo. Antes, es decir, en lugar de ir como con autoridad, como apóstoles, todo lo contrario. Antes fuimos tiernos entre vosotros. No fuimos a dar látigo a la iglesia. No fuimos a andar gritando en la iglesia. No fuimos a hacer prevalecer nuestra opinión o nuestra palabra. Siendo apóstoles no fuimos así. Antes fuimos ¿cómo? Tiernos. Qué lindo un líder que es tierno. Un líder que no se acerca exigiendo cosas. Un líder que se acerca con ternura. ¿Me podrías ayudar en esto? ¿Podrías encargarte de esto? Preguntando con ternura, con amabilidad. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Miren ustedes. Y pone como ejemplo a una madre. Miren la importancia de una madre, ¿no? Como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino ¿qué? Sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos ¿qué cosa? Muy queridos. Miren ustedes. Mis amados hermanos, a pesar de que los apóstoles gozaban del respeto y el aprecio de estos hermanos, estos hombres de Dios nunca fueron a ellos para obtener alguna cosa o algún beneficio, sino más bien fueron como una madre preocupada por sus hijos sin exigir nada. ¿Qué hacía la nodriza en aquellos tiempos? Una nodriza era una mujer que estaba amamantando a sus hijos, que tenía suficiente leche en su seno y que era contratada, se le pagaba para que amamante a los hijos de una mujer rica. Porque ustedes saben que es incómodo amamantar, es doloroso, ¿no? Había mujeres ricas que querían cuidar su cuerpo, no querían que luego de este proceso su cuerpo quede un poco, digamos, estirado. Como dice. Es doloroso. Las mujeres ricas pagaban para que mujeres pobres que estén amamantando hagan ese trabajo. Y fíjense, uno ni se imagina eso. Pero el apóstol Pablo no dice como
no compara el amor de una nodriza que amamanta a hijos ajenos. El apóstol Pablo dice, nosotros fuimos a ustedes tal como lo hace una nodriza que amamanta ¿a quién? A sus propios hijos. Una madre que no le importa cómo quede después, no importa cuánto le duela, no importa si la están chupando toda. Madre que se entrega totalmente por amor, para que sus niños, sus bebés tengan alimentos, estén tranquilos, no lloren. Así fue el apóstol Pablo, ¿no? Ellos no solo estaban dispuestos a evangelizarlos, no estaban dispuestos solamente a discipularlos, sino aún más se sintieron comprometidos en poner sus vidas por los hermanos. A veces hacemos lo que nos toca, ¿no? Lo que nos dan para hacer, eso hacemos. Pero aquí vemos que el apóstol Pablo va no solamente para evangelizar, discipular, sino para incluso hasta llegar a poner su propia vida. Los trata con ternura, los trata con amor, como una nodriza que amamanta a sus propios hijos. ¿Y de quién aprendemos esto? Principalmente, ¿quién nos muestra esta figura de un amor profundo, el amor de una madre? Vamos a Isaías capítulo 49, versículo 15. Mire lo que dice el Señor aquí en su palabra. Isaías 49, 15. Cómo el Señor te ama a ti. Cómo el Señor nos ama a nosotros. Mire lo que dice. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Es difícil, ¿no? Que una mujer que ha dado a luz se olvide de sus hijos y no se compadezca de ellos. Es difícil. Pero si aún ella olvida, si aún ella lo hiciere por cualquier razón, es difícil, es casi imposible. Pero si aún ella lo hiciere, yo nunca me olvidaré de ti. ¿Te das cuenta? ¿En qué estima te tiene el Señor? A veces pensamos que Dios nos ha olvidado. A veces pensamos que Dios nos ha abandonado. Pero el Señor dice, aunque esa mujer se olvide, yo jamás me olvidaré de ti. Es en Dios, hermanos, en quien tenemos el mejor ejemplo de amor. Puede ser que te hayan abandonado. Puede ser que tu esposo te haya abandonado. Puede ser que tu madre te haya abandonado. Puede ser que tus amistades te hayan abandonado. Pero Dios dice, jamás me olvidaré de ti. Isaías capítulo 66, versículo 12. Vamos terminando. Isaías 66, versículo 12. Dice así: porque así dice Jehová, he aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda, y mamaréis, y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis, ¿qué dice? Mimados, como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo. ¿A quién? A vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. En el Señor tenemos el mayor consuelo de todos. Pero a veces, hermanos, el Señor no es lo más importante en nuestra vida, y eso nosotros debemos corregir. ¿Cuántas veces nosotros estamos poniendo otras cosas primero que al Señor? Él debe ser el todo en nuestra vida para que podamos disfrutar de sus promesas,
para que podamos recordar que aunque nuestro padre y nuestra madre nos dejaran, el Señor estará ahí como una madre que ama a sus hijos, como una madre que amamanta a sus hijos. Su amor prevalece, su amor supera al amor de cualquier ser humano en esta vida. Que podamos, hermanos, recibir el ejemplo de nuestras madres en esta mañana, de todo lo bello que han hecho por nosotros, y podamos comportarnos también así en la vida espiritual. Y si tu madre no fue tan buena contigo, quiero decirte que busques al Señor. Si aquella persona en quien tú habías puesto toda tu confianza y era poco más de un ídolo para ti, te ha abandonado, el Señor te dice: yo jamás me olvidaré de ti. Y así debemos ser nosotros con otros también, con nuestros hermanos. Tener una actitud pastoral de cuidado ante las distintas necesidades. Vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Oremos. Bendito Dios y buen Padre Celestial, gracias te damos por darnos el gozo, Señor, y el privilegio de nuevamente encontrar en tu palabra, Señor, principios que nos das para que podamos ser como eres tú. Que podamos, Señor, tener un corazón maternal, así como lo tienes tú. Así como, Señor, tú has puesto en el corazón de muchas madres amar y cuidar a sus hijos. Y si quizá otras han fallado en esto, Señor, yo te ruego, mi Dios, que seas tú acogiendo, Señor, a aquellos que quizá han tenido una mala experiencia en su vida, Señor. Ayúdanos día tras día a pensar, Señor, en tu palabra, a pensar cómo eres tú, cómo tú nos guardas y nos proteges. Te lo pedimos con todo nuestro corazón, Señor, en el nombre santo y poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.